Bienvenidos al Método Gros. Mi nombre es Osvaldo y hoy vamos a hacer esa pastelería de grandes piezas, los gâteaux, los entremets. Y en el caso de hoy vamos a hacer un clásico prácticamente de todo el mundo occidental. Una torta que se conoce en la mayoría de los países como torta de queso blanco, como queso torte, como quark creme torte, pero el nombre más clásico que ustedes escucharán y que yo también conozco es el de cheesecake. Cheese por queso y cake por torta, la torta de queso y de queso blanco. Y esa torta de queso blanco se conoce desde muy antiguo, desde la época donde se hacían las Olimpiadas griegas, y era un sustento muy poderoso y muy energético para los atletas. Por eso se la utilizaba ya desde ese entonces. De ahí después pasó a la zona de Alemania, de Austria, de Suiza, donde tiene muy buena raíz y mucho esplendor, alcanzan innumerables recetas. Y después pasó a los Estados Unidos, donde se la conoce ampliamente bajo el nombre de cheesecake, y a partir de ahí vienen todas sus variantes. Nosotros hoy lo que vamos a hacer es una variante llamada cheesecake de dulce de leche. El dulce de leche, que es conocido en toda América, por supuesto se va a unir con el queso para formar este cheesecake. Todo cheesecake tiene una base y tiene una crema que forma prácticamente lo que es ese cheesecake. Entonces lo que vamos a comenzar es prácticamente a hacer la base de este cheesecake. La base no podemos decir que es una masa, sino que es una unión de galletitas con manteca o mantequilla y después algún otro elemento que hace que compacte por frío y entonces después quede esa masa armada. En general lo clásico de utilizar son las galletitas llamadas Graham Crackers. Son las clásicas, pero no se consiguen en todos los países, entonces ustedes lo que tienen que buscar es algún tipo de galletitas que sean secas, dulces y que no tengan un sabor demasiado definido más allá de la vainilla. Entonces eso es lo que vamos a utilizar. Acá partimos las galletitas sin llegar a procesarlas del todo, sino solamente que queden algunos grumitos que después quedan como puntos crocantes dentro de esta preparación. Vamos a hacer estas y después ya el resto yo las tengo pasadas. Muchas veces se pueden hacer con un palote sobre la mesada hasta lograr todos estos puntos. Colocamos el resto aquí, que ya lo tenemos armado. ¿Y con qué vamos a ligar toda esta preparación? Por un lado vamos a colocar manteca fundida y a temperatura ambiente, que vamos a colocar aquí en el centro, en el hueco de la preparación. Y vamos a agregar azúcar común y algo de coñac. El coñac siempre le va a dar muy buen sabor y realmente va a contribuir también a humedecer todo esto. Nosotros lo que tenemos que lograr es unas migas húmedas, como si fuese una arena mojada, y es la idea de esta preparación. Ahí lo unimos. Para combinar con el dulce de leche, también le vamos a agregar nueces. Podrían ser nueces de pecan, podrían ser nueces cobriza. Nosotros vamos a utilizar las nueces clásicas, que son justamente las nueces cobrizas. Entonces tenemos acá, las vamos a picar finamente para después agregar. Y estas bases de cheesecake muchas veces solamente se enfrían porque en realidad no hay que cocinar absolutamente nada. Las galletitas ya están cocidas, la mantequilla, el azúcar, coñac, etcétera, no necesitan de ningún tema bromatológico, podríamos llamarlo, para no tener riesgos. Pero yo prefiero siempre darle unos 10 minutos de horno para que entonces la masa realmente quede compactada y después se trabaje mejor y no se desgrane tanto. Sobre todo por el tipo de cheesecake que vamos a hacer hoy, que ya vamos a ir descubriendo a medida que vaya trabajando en esto. Picamos entonces todas estas nueces, las colocamos dentro de la masa, dentro de este granulado, como les decía. Según el tipo de cheesecake que ustedes realicen, lo que vamos a hacer es enmantecar un molde del diámetro que ustedes vayan a trabajar el cheesecake, normalmente 20-22. Pero hoy yo lo voy a hacer de un diámetro ligeramente superior al
al mismo. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar, si yo tengo un cheesecake que voy a moldear de 20, que la masa tenga 22, 1 o 2 centímetros por lo menos de más. Entonces, pueden recurrir si quieren a estos aros que son así, móviles, para que entonces se van ajustando al diámetro que yo necesito. Y estos serían los ideales, si no, cualquier molde que les puede servir en eso. Colocamos sobre papel manteca mantecado una placa de siliconas y ahí vamos a volcar entonces toda la preparación y la vamos a apisonar un poco con el revés de una cuchara para que quede realmente en el lugar que nosotros querramos. Más o menos va a quedar de 1 centímetro de espesor, es decir, esto lo distribuimos y con el revés de la cuchara vamos compactando y muchas veces, en la mayoría de las recetas, yo acá lo que haría es esperar con este molde para volcar el relleno y terminar de cocinarlo. Yo ahora lo que voy a hacer es llevar molde y masa al horno. Horno 180 grados durante aproximadamente 10 minutos. En 10 minutos la manteca se funde, penetra justamente en la miga de las galletitas y a partir de ahí entonces nosotros tenemos que la masa esa después fría va a quedar por supuesto compactada. Las galletitas, la manteca, el coñac, azúcar y las nueces van a formar esa base del cheesecake. Vamos entonces a la crema del cheesecake. Cuando ustedes hacen un cheesecake piensan enseguida en esas tortas que son súper ricas, que son cremosas, que en la boca se funden muy bien y que envuelven prácticamente todo el paladar con unos aromas del propio queso y de la vainilla o del limón que le hayamos puesto. En este caso vamos a seguir primero la receta tradicional y después vamos a hacer la derivación al dulce de leche. Entonces, para la receta tradicional nosotros necesitamos tener algún queso blanco un poco consistente. Los que clásicamente se utilizan son los llamados de tipo Filadelfia. Y entonces esos quesos los retiramos un poquitito antes de la heladera y los pasamos o bien por una procesadora o bien con una espátula y un poco de fuerza logramos que tengan esa consistencia ahí bien cremosa. Esto lo dejamos a un costado y vamos a ver cuáles son los elementos para el ligue de este cheesecake. Por un lado vamos a tener huevos y yemas, por supuesto algo de azúcar para que el cheese tenga sabor dulce y el azúcar lo vamos a mezclar con almidón de maíz. Como esto va a hornearse, entonces necesitamos que el almidón capte parte de la humedad y después quede bien. Mezclamos siempre azúcar y almidón para que el azúcar se vaya metiendo dentro del almidón y después no queden grumos. Y ahora sí, le puedo agregar, entonces, huevos, yemas, jugo de limón y ralladura de limón, 2 huevos, 2 yemas, vamos a dejar por ahí, vamos a limpiar un poquitito. Esto lo unimos, no necesitamos batir a ningún punto, solamente lo vamos a unir. Jugo de limón va a ayudar también a coagular a queso y a huevos, ralladura de limón para darle sabor y finalmente crema de leche. La crema de leche va a ser un poco más líquida la preparación al principio y va a ayudar a ese sabor y a esa textura que nosotros vamos a notar en boca tan cremosa. Una vez que tenemos unidos todos estos productos, los volcamos sobre el queso, vamos a traerlo ahí, volcamos sobre el queso y lo vamos a unir. Vamos a unirlo. En principio me va a hacer falta el batidor, pero después vamos a terminar de unirlo un poco con la espátula. Vamos a llevarlo acá y entonces vamos trabajando. Estos cheesecake clásicos, si uno los cocina, esta misma preparación, si uno la cocina sobre la masa en el horno, darían origen al famoso New York Style Cheesecake, al estilo de Nueva York, que es el cheesecake más clásico que se conoce. Justamente la base y el relleno cocidos todos, muchas veces sobre un baño de María y a veces en un horno muy suave, hasta lograr que la preparación después quede
coagulada quede bien. Para eso se inventó un molde, que es el molde que tiene un broche, que ustedes conocerán, que se llama Springform. Se inventó justamente para hacer este cheesecake. Un molde con un broche para poder desmoldarlo mucho mejor. Tenemos la base del cheesecake preparado. Este sería el cheesecake plain, sería el cheesecake como que ustedes podrían utilizar como para hacer ese New York cheesecake. Si ustedes quieren hacer el cheesecake de dulce de leche, lo que vamos a hacer es mezclar el dulce de leche a la base. Yo no lo voy a hacer a todo, lo voy a mezclar nada más que a un tercio aproximadamente de la preparación con el dulce, para después tener un cheese en un estilo vaca Holando argentino, que es una vaca que tiene unas manchas negras y blancas. En este caso va a tener unas manchas color té y el resto blanco. Mezclamos este dulce de leche acá, y a poco. El dulce de leche es una preparación que en casi todos los países de América existe y tiene distintas denominaciones. Nosotros lo llamamos dulce de leche, también se llama manjar, manjar blanco, cajeta o arequipe. Son los distintos nombres que tiene esta preparación. La preparación es siempre la misma, es leche, azúcar y después reducida por evaporación hasta tener esta consistencia siruposa y de coloración castaña. Se le agrega muchas veces bicarbonato, a veces glucosa, pero en general la preparación es así. ¿Qué tenemos entonces? Las dos preparaciones, vamos a buscar el molde. El molde, pueden utilizar el clásico molde o pueden utilizar un molde de siliconas. En este caso es un molde de siliconas de unos 22 centímetros que me va a facilitar después la cocción. Para ese cheesecake, si lo quieren hacer un poco más divertido y más lindo, lo que podemos hacer es colocando la preparación de cheese en una manga para hacer esas manchas que yo les decía que van a remedar un poco a las vacas Holando argentino. Acá la manga, por supuesto, no tiene boquilla, solo queremos lograr una especie de diseño. Vamos a cortar ahí. Y la idea es nada más que, así como ustedes prefieran, hacer unas pequeñas manchas en la base y a veces también en los costados, que después se van a mezclar. No se preocupen de hacerlo más o menos prolijo, porque eso después lo mezclan perfecto. Y ahora vamos entonces a colocar el resto de la preparación entre esas manchas. ¿Ven? De esa manera. Ahí poco a poco vamos uniéndolo. Y después vamos a completar con el dulce de leche también. Como esto después queda oculto por la base, no tenemos tanto problema para trabajarlo. Sí es necesario que vayan levantándolo en las paredes para que las paredes tengan justamente los dos colores ahí armados. Después completamos con lo que nos había quedado de dulce de leche acá. El dulce de leche se lleva súper bien con el limón, con todo esto que estamos nosotros ahora poniendo aquí. Y ahí está. ¿Cuál es la cocción que va a tener este cheesecake? La cocción para este cheesecake va a ser la siguiente. En vez de cocinarlo directamente sobre la masa, lo que vamos a hacer es colocar el molde completo en una asadera y lo tenemos que llevar a cocinar al horno durante aproximadamente 1 hora, pero en baño de María. Entonces, como nosotros tenemos ahora el horno a 180 grados y poner un baño de María a 180 grados haría que enseguida tenga demasiadas burbujas ese cheesecake. Por eso lo que voy a hacer es retirar la masa y bajar la temperatura del horno. Entonces, la masa ya está lista. Vamos a bajar la temperatura a 150 grados. Pueden dejar el horno abierto un ratito
y ahí entonces nos va a dar. La masa la vamos a dejar atrás. La quieren ver a la masa. Tenemos entonces la masa así, no ha variado su aspecto, solamente es interno esa unión de los elementos. Ahora esto tiene que enfriar hasta el momento que lo vayamos a utilizar. Y esto, la preparación de cheese la dejamos ahí. Después, ¿qué es lo que van a hacer? Le tienen que agregar la agua caliente, llevarlo al horno 150 grados durante 1 hora y después, por supuesto, dejar reposar en frío hasta poder desmoldarlo. ¿Dónde lo vamos a desmoldar? Por encima de la base. Y así entonces estamos. Vamos a trabajar ahora sobre una decoración que vamos a hacer justamente para este cheesecake. Si tenemos galletitas, tenemos dulce de leche, queso crema, el chocolate le va a quedar muy bien a esto. Entonces vamos a tener chocolate fundido y templado, o también pueden utilizar algún baño de repostería de buena calidad, semiamargo o amargo, para hacer unas plaquitas de chocolate. Las plaquitas de chocolate que seguramente se aprenden por primera vez son las clásicas que se hacen en un papel manteca, chocolate en una capa delgada, otro papel manteca, entre 2 placas va al frío y entonces cuando están listas las podemos cortar. Hoy lo que vamos a utilizar es una hoja de transferencia o una hoja de improntas, como se le llama muchas veces, que son unos films gruesos o unos acetatos delgados que tienen impresas distintos diseños hechos en base a manteca de cacao coloreada, con algunos colorantes que son fáciles de disolver en medio graso, que vienen generalmente para chocolate. Vienen distintos tamaños, diseños, colores, etcétera, como para poderlos utilizar. Y se hacen de la misma forma, o se trabaja de la misma manera que los anteriores. Para adherirlo un poco a la mesa, lo que vamos a hacer es mojar el lugar de trabajo donde nosotros vamos a apoyar el film para que se adhiera y no se mueva demasiado durante la preparación. Entonces, colocamos acá, así queda adherido. Y después tenemos, ya les digo, el chocolate o el baño, eso lo vamos a volcar sobre la hoja de transferencia. Ustedes habrán visto muchas veces cuando van a los grandes hoteles que les dan bombones que tienen el logo del hotel impreso en los mismos. De esto se trata justamente cuando hacen justamente los logos impresos de los hoteles en estas hojas de improntas, después apoyan los bombones con el chocolate todavía sin coagular y después entonces al despegar los bombones ya fijos, el chocolate queda con el diseño marcado y que se puedan despegar una vez fríos. Los voy a pasar a una placa, esta placa me la voy a acercar un poco. Vamos a tapar con una hoja de papel manteca o papel vegetal. Tratamos de sacarle la mayor cantidad de aire posible entre el papel y el acetato. Y listo. Lo que tenemos que hacer es, para que no se arqueen, porque muchas veces la preparación pueden arquearse y dejarnos placas que no queremos que queden así arqueadas, taparlas con otra, presionamos y las llevamos a la heladera. Una vez que las tenemos en la heladera durante algunos minutos, ya van a poder despegarse sin demasiado problema. Entonces, déjenlas siempre en la heladera hasta el momento que las vayan a utilizar. Y ya les digo, este mismo método lo podemos utilizar para chocolate blanco, para chocolate con leche o semi amargo. Si es chocolate cobertura, que esté templado. Si es baño de repostería, apenas picado y fundido sobre el baño de María. Temperatura 32, 33, 34 grados para poder pasarlo por eso. Estamos, entonces tenemos la base, tenemos el cheese, que ya va a entrar al horno en el baño de María y después lo vamos a armar y lo vamos a decorar con las placas de chocolate. Así que podemos ir al paso a paso para hacer este cheesecake de dulce de leche. Cheesecake de dulce de leche. Para la base, mezclar 300 gramos de galletitas molidas con 120 gramos de manteca fundida,
30 gramos de azúcar y 30 centímetros cúbicos de coñac. Picar 60 gramos de nueces y agregar. Colocar la preparación en un aro de 24 centímetros de diámetro. Hornear a 180 grados por 10 minutos y enfriar. Para el relleno, ablandar 600 gramos de queso tipo cream cheese. Batir 150 gramos de azúcar con 20 gramos de almidón de maíz, 2 huevos, 2 yemas, ralladura de medio limón y jugo de medio limón con 100 gramos de crema. Agregar al queso y homogeneizar. Separar un tercio de la crema y mezclar con 200 gramos de dulce de leche. En un molde de siliconas, hacer manchas con el tercio teñido con dulce de leche. Cubrir con la preparación blanca. Cocinar a baño María en el horno a 160 grados por espacio de 1 hora. La placa de chocolate ya está a temperatura. Las 2 placas de metal están frías, entonces el chocolate sí o sí debe haber cristalizado a esta altura. Entonces lo que hacen es sacar, despegan el papel, vamos a dar vueltas y entonces con mucho cuidado retiramos. Y ven, believe or not, queda la impronta puesta en el chocolate y esta hoja de acetato nos queda totalmente libre. Después el resto es, ustedes vayan tomando porciones de ese chocolate y lo van quebrando para, según el tamaño que lo quieran utilizar, ya sea para petit fours o para una torta o demás. Quedan como estas lajitas, ahora están bien frías y es el momento como para trabajarlas realmente. Vamos entonces a pasar el cheesecake. Fíjense qué lindo perfil tienen, aún así simple, sin el agregado del chocolate. Yo tenía un cartón por debajo, lo vamos a retirar también para que quede solamente el cheesecake. Esas manchas que le hicimos tipo Holando argentino realmente quedan muy muy lindas. Vamos a colocarle las plaquitas por ahí. Si se quedan en su sitio las dejan así, si no las pueden pegar con un poco de chocolate, pero generalmente quedan ahí bien cortadas. En el frío lo tienen que mantener siempre y después cuando cortan las porciones ya puede quedar a temperatura ambiente. Yo voy a cortar una porción para, súper apetitoso es esto, así que vamos a cortar acá. Y esta la vamos a dejar ahí. Y así entonces vamos terminando de colocar el chocolate por alrededor. Como ven, en una misma receta tenemos diversidad de técnicas, diversidad de productos para un clásico, en este caso bien reformulado y bien revisitado para este cheesecake de dulce de leche. Es súper rico, tienen que aprender a hacerlo y después no van a dejar de lado nunca más esta receta. Yo los veo y será hasta el próximo Método Gross. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.